Hernán, ¿me puedes avisar si es que estamos con el vivo? Aparece acá, está un poco retrasado, pero yo creo que ahí va a aparecer. Ahí ya estamos. Estamos. Estamos entonces. Estamos Ya, transmitiendo. genial. Sí. Entonces voy a empezar a grabar también. Ok. Bueno, buenas noches, vecinas y vecinos. Vamos a dar comienzo a nuestra primera charla barrial de la Comisión de Comunicaciones de la Asamblea Barrio Brasil. Esta charla va a tener un formato distinto a las convocatorias que hemos tenido anteriormente, ya que no va a ser un taller, sino que va a ser más bien un conversatorio, donde lo vamos a realizar a través de Facebook Live, donde van a poder realizar preguntas a través de esta plataforma y nosotras con Hernán, que también es el moderador, va a transmitir estas preguntas a quienes nos acompañan el día de hoy. ¿Por qué nosotros cambiamos la forma de, o por qué estamos cambiando esta modalidad el día de hoy? Es porque hoy día hay un llamado de protesta nacional, hoy día y el 3 de julio, y la Asamblea Barrio Brasil decidió convocar a una charla con algunos de las y los vecinos que se encuentran hoy acompañando, a fin de abordar la vigencia y la necesidad que tiene la organización barrial en hablar, conversar y transmitir los objetivos políticos que tiene la organización. Entonces, en esta oportunidad, ahí Hernán, te paso el pase. Y hoy nos acompaña Francisca Guerrero, que forma parte de la Comisión de Comunicaciones de la Asamblea. Hola, Hola, Francisca. hola a todos. También nos acompaña Alberto, que también es parte de la Comisión de Comunicaciones. Alberto, ¿cómo anda? Buenas. Hola. Y Fernando Aguirre, o Nano Aguirre, como le gusta más que lo llamen, quien es vocero de la Asamblea de Barrio Brasil. Hola, Nano. Hola Hernán, compas. Hola, hola. Oye, mira, para iniciar los fuegos de esta conversación, vamos a ir directamente con una pregunta a Nano, ¿ya? Eh, a nosotros nos inquieta, y justamente por la coyuntura, que pudiéramos conversar por qué estamos protestando justamente hoy día 2 y mañana 3 de julio. Sí, bueno, primero dar un pequeño contexto histórico que creo que es sumamente importante, sobre todo por las fechas. El 2 y 3 de julio se hicieron parte de las protestas más grandes que tuvo Pinochet en su dictadura. Las poblaciones, las personas civiles se manifestaron en contra de la dictadura un día 2 y 3 de julio de 1986. Y creo que eso es sumamente importante como entender también qué es lo que está pasando y por qué esta jornada de protesta en estos mismos días, 2 y 3 de julio. Dentro de todas las conversaciones que hemos tenido, dentro de la asamblea o en el conversatorio, ha estado dando vueltas esta idea de que estamos ya en una dictadura, ¿es una dictadura? ¿No es una dictadura? ¿A qué se asemeja? El otro día el joven Boric fue troleado nuevamente por anular cualquier opinión que pudiera hacer una comparación con una dictadura con este gobierno. Y claro que tiene muchas diferencias. Sin embargo, la forma de vida, y si uno va al pliego de peticiones que se realizaba o que hizo la Asamblea Cívica, que fue la que llamó en 1986 la protesta del 2 y 3 de julio, nos encontramos con cosas súper similares. Hay un desgobierno completamente descontrolado que está teniendo unas políticas públicas completamente pésimas, que van contrarias completamente al sentir de la población y a las distintas necesidades y dificultades que ésta está teniendo. Aquí la pandemia solo permitió visibilizar la crisis y la precariedad que había en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, y lo que nos hemos encontrado es con vecinos y vecinas, no solo de nuestro territorio, no solo del barrio Brasil, sino que también de los barrios circundantes y de todas las poblaciones y otras comunas más marginales que algunas veces se olvida, es que la necesidad, el hambre, la falta de trabajo
y la cero respuesta de parte del gobierno para poner políticas públicas que nos ayuden a tener una cuarentena de mejor manera. Una cuarentena donde de verdad podamos estar todos en nuestras casas, donde no sea necesario salir a trabajar para poder llevar un sustento. Vimos estas colas infernales ahora en Lo Valledor, producto de trabajos por día, donde había mucha gente que quería ir a hacer su trabajo, que rompieron la cuarentena porque necesitaban un trabajo. Creo que eso es sumamente importante como para poder entender que esta movilización y esta protesta es una colita del 18 de octubre, es parte del 18 de octubre. Las cosas no han cambiado y aún queremos que cambien. Yo creo que eso es sumamente importante, sumarnos no solo como la condición y las contradicciones que existen hoy en el modelo, que sean propias de la pandemia, sino que tiene que ver con problemáticas del sistema que vienen desde hace mucho más atrás y que ahora la pandemia solo ha permitido visibilizarlo. En ese punto, Nano, con lo que tú estás señalando en cuanto a las medidas del gobierno, las cuales no han sido suficientes, ¿no es cierto?, para tratar el tema de la pandemia, para llevar realmente a un confinamiento. Y acá también en esta parte del conversatorio vamos a abrir la palabra a nuestros otros invitados, Francisca, Alberto. ¿Cuál a su juicio serían estas medidas? ¿Qué medidas ustedes están señalando? ¿Podrían profundizar más ese punto? ¿Por qué las llaman insuficientes? ¿Cuáles son los elementos de contradicciones que han visto a su juicio? ¿Cómo observan este proceso? A ver, a mi juicio, o lo que también se ha conversado también a alto nivel de asamblea, esto uno puede pensar que, o sea, obviamente vuelve las cosas un poco bastante más críticas de lo que venía de antes, pero es una respuesta que se entiende dentro de un modelo neoliberal. La respuesta que se está dando a la crisis es la respuesta que se ha dado a múltiples crisis, e incluso a lo que ellos no llamaban crisis y que nosotros sí consideramos una crisis, por eso tiene lugar el estallido social. Es el manejo que se le da a la economía, es el manejo que se le da a los o sea, el tratamiento que se le da a los trabajadores, los privilegios que se le dan a los empresarios. Y esto es parte de lo que veníamos denunciando en octubre y ahora efectivamente se agudiza y queda más claro y nadie ya puede negarlo. Pero no es algo diferente. Entonces el manejo que se le está dando es un manejo neoliberal. Eso quiere decir que ante una crisis la respuesta tiene que ver desde su óptica salvar empresas, porque supuestamente ellos están salvando empleos, lo que no se condice tampoco con la realidad, porque lo que vemos en realidad son más despidos, es gente enviada al seguro de desempleo, que probablemente muchos de ellos también van a ser despedidos, y frente a la precariedad que empieza a vivir las grandes mayorías, no hay una respuesta clara, como no la ha habido nunca, básicamente. Si veíamos que en educación se privilegió los intereses de la banca hace mucho tiempo, en esta crisis lo que se hace también es que la respuesta también va por el lado de la banca, por ejemplo. Entonces, todo es parte de la misma crisis que venimos viviendo hace bastante tiempo. Las medidas tienen mucha lógica, tienen mucho sentido dentro del modelo que ellos han instalado hace bastante tiempo, no es algo nuevo. Hubiera sorprendido quizás que hubiera una toma de conciencia quizás a propósito del estallido y digamos, ya bueno, ahora vamos a hacer las cosas diferentes. No fue lo que ocurrió, por el contrario, se ocupa a la pandemia más bien para aplicar más control social, y eso es lo que es diferente quizás a otro tipo de crisis, donde claro, quizás la temática era más bien de tipo económica. Ahora también tienen la oportunidad de ejercer más control social, de sacar más leyes represivas, y la respuesta sigue siendo la misma, la de un modelo neoliberal. Yo quería agregar una cosa ahí, si se puede, ¿no? Sí, por supuesto, Vale. sí. Digo, por las formalidades del No, formato, sí, de hecho ¿no? es un conversatorio, así que Vale. puedes interferir y respetando los tiempos. Despeinar un poco ahí el asunto. Sí, como bien decían los chiquillos, poniendo un piso un poco para esta conversación de las condiciones que el modelo genera para abordar todo tipo de escenario político y social que claramente para enfrentar todo lo que emergió el 18 de octubre y que después rebota con el escenario pandemia,
evidentemente la respuesta del gobierno no iba a ser, en este caso, como modelo, como Estado, que tiene además esta característica de que gobierno tras gobierno, todo este Estado neoliberal de los últimos 30 años se alinea perfectamente para defender los intereses que el mercado tiene y las respuestas que han dado frente a la crisis mapuche en su momento, visto desde la perspectiva del Estado, digamos, y la que están dando ahora en relación a la pandemia, siempre va a ser la oportunidad que observan para poder agudizar el control social, para poder agudizar los escenarios de sanción, siempre desde una mirada, siempre hacer política desde una mirada coercitiva en contra del desarrollo del movimiento popular, en definitiva. Y yo creo que aquí se da una cuestión que es interesante para nosotros como sujetos y sujetas que hablamos y nos domiciliamos desde una organización, que en este caso nuestro espacio organizativo es la Asamblea del Barrio Brasil. Porque acá tenemos una oportunidad de poder tomar estas contradicciones que hoy día se visibilizan de manera mucho más clara. Si bien podemos, muchos de nosotros, haber tenido clara esta película y haber observado con anterioridad a los eventos de los últimos meses toda esta forma de operar que el neoliberalismo tiene en el tipo de sociedad chilena, pero no contábamos con el escenario que hoy día sí tenemos para poder visibilizar estas brutales contradicciones que hoy día que se vieron en la forma en que el gobierno abordó los procesos de movilización y organización que hemos tenido desde octubre a la fecha, la agudización de la represión y cómo se ha abordado brutalmente de una manera represiva, mercantilizada, coercitiva y además burdamente culpabilizadora del pueblo, en definitiva. O sea, el discurso del gobierno es responsabilizar y culpar al pueblo de todos los resultados que hoy día va teniendo el abordaje a esta crisis de la pandemia, digamos. Entonces creo que tenemos un montón de elementos que nos debieran permitir comenzar a buscar las formas de visibilizar. Estoy pensando también desde el rol en el que nos convocan, ¿no? Como espacio de comunicación en la Asamblea. Y ahí tenemos una tarea que tiene que ver con ir descifrando no solo cómo le hablamos a los vecinos y vecinas en esta lógica de construcción territorial, cómo ponemos en diálogo esto con otros espacios organizados de otros territorios también, y vamos comenzando a construir un tejido comunicacional que permita tomar estas condiciones que son tan brutales, tan obvias, a través del tratamiento neoliberal que este gobierno tiene de la realidad, y poder hacerla, y poder plasmarla en la construcción de nuevos discursos, la construcción de nuevos simbolismos, en la construcción de nuevas prácticas también que tienen mucho de nuestra mirada histórica, desde donde construimos. Hernán lo dijo desde el inicio, o sea, esto no nace ahora en octubre, digamos. Y lo que estamos hoy día, lo que nos convoca hoy día para protestar, tiene además esta mirada histórica enraizada en las protestas del 86. Entonces, es una posibilidad de que las y los populares tomemos la historia, construyamos nuevos simbolismos y podamos aprovechar esta oportunidad para develar con mayor claridad hacia los vecinos y vecinas con quienes nos relacionamos acá en el barrio, los motivos por cuales hoy día seguimos organizados y organizadas. Sí. Oye, Disculpa, Hernán, me gustaría agregar algo también. Creo que lo que mencionaba el negro encaminaba un poquito a la criminalización digamos, de todo lo que puede hacer la población para poder salvarse, porque finalmente eso es para poder obtener la comida del día a día.
Y eso se ha criminalizado a través de multas, partes, pero no se han dado el apoyo suficiente como para que eso deje de suceder. Las medidas del gobierno han sido completamente insuficientes desde su ley de protección al empleo, que en verdad era ley de protección a las empresas, y que las empresas después pudieran volver a contratar o a recontratar al personal, pero muchas de ellas sabemos que después igual van a despedir gente, el bono COVID completamente insuficiente, el ingreso mínimo garantizado, de un ingreso mínimo garantizado de 300 lucas, cuando sabemos que 300 lucas no alcanzan para nada. Bueno, es 301.000, pero sabemos que no alcanza para nada. Y lo otro es el relato político que ha construido el gobierno. Un relato político que en vez de escuchar a la ciudadanía, de escuchar a la población, se ha ido cada vez más a la derecha y ha tomado pésimas decisiones. Un relato político donde, por ejemplo, ministros y ministras salen diciendo de que el seguro de cesantía no les pertenece a los trabajadores y a las trabajadoras. Ese tipo de relato es el que estamos hablando. Y es el tipo de relato el que levanta justamente a la gente, no solo las necesidades, son las que levantan a la gente para protestar un día como hoy y el día de mañana. Hernán, iba a decir algo. Adelante, Sí, Hernán. sí, sí. Sí, sí, bueno, a propósito de lo que plantea Alberto respecto de la represión al movimiento mapuche y de la respuesta que le ha dado el Estado chileno y la continuidad que de alguna manera se ve entre eso y la respuesta que da el Estado chileno al resto del movimiento social, que no es movimiento mapuche. ¿En qué elementos ven ustedes que se da esa continuidad entre estas dos respuestas que hace el Estado respecto de estos dos movimientos en distintos momentos históricos? Porque lo del movimiento mapuche sabemos que viene de mucho antes del 18 de octubre. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo, o sea, obviamente el modelo neoliberal es crucial en la lectura que se tiene que hacer de Chile, pero también me parece que la, la mirada que tiene la élite política y empresarial de Chile del resto de los chilenos, ya sea pueblo mapuche, ya sea pueblo pobre, es de alguien, es de una mirada en la que ellos se sienten muy encargados casi divinamente para dirigir el país, y cualquier cosa que se oponga a ese modelo, ya sea la defensa de tierras indígenas, ya sea incluso también otras luchas que han terminado con muerte, como han sido luchas medioambientales, o las luchas que se han dado en el marco de la revuelta y de los resurgimientos que han habido en el marco de la pandemia, son simplemente reprimidos porque para ellos están equivocados. Para ellos toda esa respuesta, esa propuesta que puede haber de un modelo diferente es algo que va en contra de lo que ellos conciben como la forma de desarrollo que tiene que tener Chile. Ellos ven que básicamente todos nosotros estamos tirando para el lado equivocado, y por lo tanto, si hay que resguardar este modelo, que es la fórmula que ellos encontraron divina como para conducir a un mejor Chile, van a reprimirlo. Esa es la impresión que me da no, no es obviamente un afán por uniformizar cada situación, pero sí se ven esos elementos comunes de esa mirada que tiene esta elite, que va en contra de cualquier respuesta que a ellos les parezca que no se condice con el modelo que están defendiendo. Y entonces para ellos, bajo esa mirada en la que son esta elite que tiene que gobernar el país, tienen permiso para reprimir con cárcel, tienen permiso para asesinar si es posible, tienen permiso para violar derechos humanos, porque lo que se tiene que salvaguardar bajo cualquier sentido es el modelo que para ellos es la fórmula perfecta para avanzar al desarrollo. Pese a que incluso fuera de Chile está cuestionado este modelo, ellos están convencidos que es la forma, y cualquier otra respuesta para ellos es algo que se tiene que luchar, es casi para ellos una lucha entre el bien y el mal. Es una cuestión bien que tampoco es algo propio simplemente de esta época neoliberal de que se vive en Chile. O sea, estas respuestas represivas se han dado en otros momentos de la historia, no necesariamente neoliberales, y es exactamente la misma élite la que sigue gobernando. Entonces, esa mirada es la que se repite en los diferentes fenómenos que vamos viendo.
Profundizando en ese punto, Francisca, a propósito también como de la salida frente al conflicto y también volviendo como al momento histórico, el rol que han tenido como respuesta a la crisis el tema de las ollas comunes. Sabemos que en los espacios sociales las ollas comunes han cumplido un rol relevante en los espacios de organización social, en los espacios de articulación. Desde ese elemento, ¿cómo se ha ido articulando la Asamblea Barrio Brasil con la respuesta que ha tenido frente a la crisis, pensando en las ollas comunes, pensando también en las dificultades que han tenido en la implementación de las ollas comunes? ¿Quién responde? Ahí está. Cualquiera puede responder. ¿Negro? ¿Le das tú? Dale. Bueno, la respuesta inicial, yo creo que no solo desde la experiencia que nosotros podemos dar cuenta acá en la Asamblea, la respuesta de los distintos espacios de organización del pueblo e incluso mucha respuesta espontánea del pueblo sin necesidad de responder a lógica organizativa fue la de paliar esta necesidad básica del alimento, ¿no? Además porque yo creo que también está muy ligada a nuestra historia inmediata y a las experiencias de lucha en los años 80, donde la olla común fue un ícono y se convirtió en un símbolo de organización y lucha contra la dictadura cívico-militar. Y en ese sentido, nuestra memoria toma de manera inmediata como sujetos sociales y políticos esta experiencia, y lo digo así, que es una lógica desde los sujetos sociales y políticos, no necesariamente una respuesta desde las organizaciones políticas frente al fenómeno que se empieza a desarrollar. Además con una visibilidad comunicacional también, que de alguna manera a los medios masivos puede haber generado ahí una contradicción por querer hacer una cosa, terminan potenciando mucho más el desarrollo de estos espacios de organización y de respuesta a la agudización de las condiciones de precarización de la vida que se vienen dando hace mucho rato. En torno a eso, nosotros acá hemos tratado de llegar a la claridad de diferenciar nuestro actuar en torno a la olla común, dando una claridad de que nuestra acción no transita por la caridad, por la figura de ser caritativo, sino desde el concepto de la solidaridad. Y esto lo connotamos antagónico al concepto anterior de caridad, dado que la solidaridad se ejerce entre pares. No es un acto vertical de bondad, sino que es una acción de colaboración. Y por eso nosotros no hacemos llamado a ayudar a los más necesitados del barrio. Nosotros estamos convocando, nosotros y nosotras en la Asamblea, estamos convocando a los vecinos y vecinas que se sumen a ser parte de una red solidaria de colaboración. Es decir, aquí estamos convocando a que todos y todas, quienes tienen más necesidades, menos necesidades en torno ya sea a distintos temas vinculados a la subsistencia que hoy día se ve fuertemente golpeada, o visiblemente, o más visiblemente golpeada, porque esto viene golpeando a las familias a través de la historia de desigualdades de nuestro país, que muy bien la acaba de explicar la Francisca, la Fran. Y eso ha sido un tema relevante que todavía está en desarrollo para nosotros y nosotras, porque tenemos mucho que desaprender también para poder dar pie a aprender otras prácticas y darnos cuenta de que en realidad no estamos aquí para reproducir lógicas asistencialistas, no somos una institución, no somos una ONG,
somos un espacio de organización de vecinos y vecinas, que nos domiciliamos en el concepto de ser una organización popular también, desde nuestras perspectivas políticas, porque estamos hoy día, por ejemplo, tomando esta posición frente a la convocatoria de protesta, porque consideramos que en el concepto de lo popular engloba toda esta mirada que no es una alternativa más al modelo que existe, sino que es una mirada antagónica al modelo que existe. No somos una alternativa. Aquí estamos en contradicción con la forma de vivir que ellos consideran y proponen, como explicaba la Fran. Por lo tanto, la olla común no es un techo para Chile, no es la caridad vertical, no es que seamos buenas personas, como el COVID, que nos convertimos en buenas personas, sino que es una decisión política de ejercer la solidaridad entre pares, y estamos convocando por lo mismo a un espacio de red solidaria entre todos y todas, y así como los vecinos y vecinas del pequeño campamento que hay en Santo Domingo, por ejemplo, ellos lo han entendido súper bien y se hacen parte de colaborar también, no son receptores de la ayuda. Comprenden de que aquí nos tenemos que apañar entre todos y todas. Y esa es la experiencia que como organización queremos relevar para cuando este momento de subsistencia más crítico podamos darle un paso adelante. Pero en definitiva vamos a seguir construyendo hacia adelante desde una perspectiva de transformación general de lo que nos rodea como realidad y nos convoca en la vida cotidiana, pero de manera colectiva. De alguna manera estamos desaprendiendo lógica y aprendiendo otras nuevas al calor de lo que nos convoca, que es la organización, en definitiva. Y la olla común es parte de eso. Es una parte más de todas nuestras prácticas organizativas que estamos desarrollando como asamblea. Una más, una, como hay otras. Sí. Y cuando se entienden así las cosas, yo creo que finalmente esta red solidaria y de parte de lo que es la olla común, que es una de las tantas acciones igual que se llevan adelante, finalmente termina siendo un paso más del fortalecimiento de la organización popular. Nosotros entendemos que si hoy día nos fortalecemos por ese lado, hacemos ese trabajo, vamos sumando más gente, cuando las condiciones cambien y vengan otros pasos que dar desde de esta organización popular, los vamos a dar con más gente, los vamos a dar más claros, más organizados. Esta misma red solidaria, por ejemplo, ha requerido que otras comisiones como la que nosotros participamos, que es la de comunicaciones, tenga también otras tareas, se preocupe, por ejemplo, de que quede claro que esto no es una cuestión simplemente de caridad. Obviamente eso también se ve en la práctica, pero también tiene que haber un trabajo desde comunicaciones, desde propaganda, que hable de eso, que dejen claro esa etapa. Entonces, como lo escribimos hace poco en uno de los artículos que publicamos, finalmente creo que muchos pensaron que la pandemia finalmente iba a generar un retroceso de la organización popular que se empezó a formar básicamente a partir del 18 de octubre, pero este pueblo organizado, ya más consciente, el Chile despertó, se nota también en el hecho de que toma esto también y lo toma como un paso para fortalecerse. Lejos de apaciguarnos, lo que estamos haciendo nosotros en este caso en la Asamblea de Barrio Brasil, pero que es lo que vemos también en un sinfín de organizaciones que hay a lo largo del país, es que la misma emergencia, la misma ineptitud básicamente del gobierno, de la respuesta de los empresarios también, te obliga a decir ya, o sea, no podemos soltar la organización, por el contrario, tenemos que fortalecerla, tenemos que seguir adelante, y al final lo entendemos como un paso que dentro de un recorrido de lucha que va a seguir hacia adelante. Y que obviamente nos va a reencontrar fuera quizás de la olla común en el futuro. Y eso es la claridad que nosotros queremos darle al trabajo y lo que hemos tratado de transmitir a la medida que se va sumando gente, quizás incluso gente que pueda llegar un poco con el ánimo, quizás sinceramente de querer ayudar, pero también cuando se da esto en un marco de discusión también de cosas más profundas, de tratar de entender por qué se están dando las cosas, creo que se van sumando fuerzas más en la dirección de una lucha que da para rato.
Y ahí creo que es sumamente importante también poder resaltar de que no solo en la olla común, que es una actividad más que realiza la asamblea y hay que entenderlo como eso, no solo participamos vecinos y vecinas que tenemos una participación activa en la asamblea, sino que también muchos y muchas se han comunicado con nosotros y nosotras para poder prestar ayuda y trabajar en por ejemplo, en la olla común. Hemos tenido encuentros con nuevos vecinos y vecinas que se han acercado a la asamblea durante este contexto y que nos ha permitido también eh, tener a otros vecinos y vecinas que antes no participaron y que ahora sí se quieren sumar al trabajo, pero también a la organización. Y eso yo creo que es sumamente importante. La idea no es simplemente ayudar porque sí, sino que ayudar porque tenemos ciertas claridades y porque tenemos ciertas críticas con respecto a cómo ha sido el trabajo del gobierno, y esto finalmente es respuesta de esto. Obviamente que como asamblea nos aprovechamos de este contexto, no en el sentido negativo, sino que para poder organizarnos y estar un poquito más eh, consolidados dentro de nuestra organización. No es fácil llevar una organización que surge en octubre, que lleva tan pocos meses, no tenemos ni un año, y si empezamos a contar las cosas que hemos logrado hacer, son muchas. Tenemos radio, tenemos página web, tenemos la olla común, tenemos acopio, tenemos los conversatorios, tenemos los talleres, y eso no ha decaído, si bien lo hemos reconocido durante, por ejemplo, la asamblea, que disminuyó la participación de vecinos y vecinas. También se nos han sumado muchos vecinos y vecinas al trabajo práctico y a la acción de lo que significa estar justamente trabajando no como un techo para Chile o no como una institución asistencialista, sino como una organización territorial que entre pares, de manera horizontal, se organiza, discute y se pone de acuerdo para ver qué acción llevar y cómo llevarla a cabo. Tomar decisiones, por ejemplo, como irse en contra del protocolo del gobierno para poder dar cuenta de la olla común y tener los permisos de la olla común, eso es algo sumamente político, y tener esa discusión en un espacio, esa discusión política en un espacio como en la asamblea, es sumamente enriquecedor con tus vecinos y vecinas, con la misma gente que uno cuando no estaba en cuarentena se pillaba en la calle, en la plaza, que se pasaba a tomar una cerveza a cualquiera de los bares. Con esa misma gente estamos tomando y teniendo discusiones políticas cuando antes ni siquiera nos saludábamos ni no éramos capaces de mirarnos a los ojos. Eso es sumamente importante y eso enriquece obviamente el tejido social y nos permite organizarnos de mucha mejor manera. Oye, partiendo de estas definiciones, en la asamblea se discutió largamente si acaso adherir a este protocolo o empadronamiento que está haciendo la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿no? Sería interesante que pudieran ustedes profundizar por qué la asamblea votó no adherir a este sistema que está propiciando el gobierno. ¿Quién? ¿Quién? A ver, yo creo que, bueno, o sea, hubo muchas opiniones en relación a esto en la última asamblea particularmente. Desde mi punto de vista, creo que es innegable también reconocer o sea, desde el 18 de octubre vimos cómo se desplegó la represión en todas sus formas, en absolutamente todas sus formas, y eso ha implicado una persecución política relevante en muchos sectores de Santiago, del país, o en Plaza de Dignidad, pero también a mí me tocó porque por escribir un artículo justamente para la Asamblea, por ejemplo, conversar con gente de La Victoria a propósito de la prisión política de Mauricio Cheuque, que fue detenido para el último aniversario o sea, para el primer aniversario de la muerte de Catrillanca. Y ahí nos contaban cómo fue esa jornada y, por ejemplo, la persecución política que recibieron los dirigentes de La Victoria, porque ahí fue la detención. Directamente, pacos de civil fueron a hablar con familiares diciendo que habían conocido o sea, que estos son los dirigentes, los que están armando las protestas. Nosotros particularmente no hemos tenido ese nivel de persecución en la Asamblea Barrio Brasil. No lo hemos vivido tan directamente. Pero yo creo que conociendo esas experiencias, sabiendo que esa persecución
política existe, más directamente dirigidas, por ejemplo, a lugares como La Victoria, por ejemplo, a lugares como La Hormida, nosotros no podemos abrir el espacio y validar un lugar que básicamente es desapego. Entonces, quizás nosotros podríamos darnos la discusión y no vamos a tener esa represión, no sabemos, quizás nos va a llegar la ROPRE en algún momento más adelante, pero nosotros ya somos conscientes de que esas situaciones se dan en otros lugares y nosotros lo que nos cabe es prestar el apañe a esos lugares. Y si esos lugares no van a revelar esos nombres porque la represión que han recibido ya es sumamente fuerte, nosotros no deberíamos por ningún motivo tampoco validar ese tipo de instrumentos que son de vigilancia, o sea, de hecho de donde ya viene el protocolo, ya te está diciendo un poco el carisma que tiene, o sea, esto no tiene que ver con una cuestión sanitaria, sino vendría quizás desde el lugar de salud, pero viene desde la prevención del delito porque ese es el foco con el que se hace, o sea, lo desarrolla gente básicamente que está pensando en el delito y para ellos muchas de las cosas que uno hace es delito. Entonces, si esa es la propuesta, yo creo, o sea, eso fue por lo menos donde yo vi que era necesario restarse absolutamente de ese instrumento. Y complementando eso, también habría alguna razón política, ¿no? Sobre el control de los territorios y las personas y los cuerpos. Claro, eso es sumamente importante también porque finalmente la decisión de no firmar ese protocolo y no entregar toda la información es una forma de resistencia también. La institucionalidad tiende a controlar todo tipo de organizaciones políticas, sociales, que vayan en contra de lo que ellos pretenden. Y es claro, esto es delito, prevención del delito, y eso nos deja sumamente claro la posición en la que nosotros nos encontramos. Si bien como Asamblea Barrio Brasil estamos en una posición de privilegio por estar en Santiago Centro y no estar en las comunas más marginales de la región metropolitana, que están completamente atacadas y perseguidas y que han sufrido la represión, como La Victoria, La Hormida, como lo planteaba La Mancha. Nosotros y nosotras tenemos que tomar una posición con respecto a eso. Y en términos prácticos, lo que se hizo en la Asamblea fue tener una conversación entre los vecinos y las vecinas, levantar distintos puntos de vista y a partir de esos puntos de vista llegar a una síntesis que se votó. Y esa votación justamente fue tendiente a que no firmáramos ese protocolo, sabiendo nuestra posición de privilegio por una parte, pero por otra también atendiendo a la idea de que era una forma de resistencia política, de no adscribirnos a algo que se genera desde el gobierno como control. Y nosotros nos resistimos a ese control. Asumimos que podemos tener consecuencias, pero también las asumimos compartiendo con muchos otros vecinos y vecinas de otros barrios, de otras asambleas, de otras poblaciones, que incluso están mucho más perseguidos y perseguidas que nosotras. Entonces, con esas claridades se toma la decisión. Y sí, es una decisión política la que nosotros tomamos. Y eso hay que hacerlo ver y visibilizarlo, porque muchas veces se nos olvida que estamos teniendo demasiadas discusiones o muchas discusiones en torno a el quehacer de la Asamblea, las distintas acciones que tenemos, y se nos pasan por debajo algunas decisiones que son sumamente importantes y que son relevantes poder visibilizarlas. Como Asamblea tomamos decisiones políticas y creo que es sumamente importante la Asamblea como espacio para tomar esas decisiones, no de manera individual, sino que de manera colectiva. Ahí aprovechando el comentario que hacían también antes con cambiar la visión asistencialista de las ollas comunes, dotarla de espacios de organización política, dotar la asamblea desde la organización. Me voy a unir también a una pregunta que está en Facebook sobre la perspectiva y sobre el quehacer político desde una perspectiva clasista, ¿no es cierto?, del trabajo territorial de la asamblea. ¿Cómo se llega a eso? Pensando, por ejemplo, advirtiendo, por ejemplo, la precarización de la vida, la ausencia total del Estado para asegurar los derechos sociales básicos, como la alimentación, que ha sido masiva y rotunda, pero no orgánica, ni con perspectivas políticas. Esa pregunta la hace Max, uniendo también el trabajo que ustedes han hecho como asamblea, que hemos hecho como asamblea. Dale. ¿Quién va? Dale, Alberto, te toca. Bueno,
Voy a tratar de responderle concisamente a Max. Está difícil, ¿eh? Yo Está creo difícil la que pregunta, no, toda está la, compleja. con toda la humildad posible de definirnos, que yo creo que la construcción de una perspectiva clasista de abordar los procesos de organización popular hoy día sigue siendo un desafío. Yo creo que lograr claridad, lograr convocar, lograr eh, comprensión, que el pueblo vuelva a considerar válido, como compañero decía en una asamblea atrás, poner la cuerpa, eh, que, que pasa por decir, bueno, yo tengo cosas que perder, pero estoy dispuesto a arriesgarlas por construir esto. Yo creo que eh, cuando este concepto se hace carne en la historia de nuestro país, cuando eh, la consideración colectiva de sentirnos clase trabajadora, eh, porque no me voy a meter a deconstruir el concepto hacia otros apellidos de la clase, voy a hablar de la clase, voy a referirme yo por lo menos a la clase trabajadora. Eh, tiene una relación en algún momento de nuestra historia súper directa, clara, con discurso, con símbolo, y nos convoca, nos unifica, pero hoy día nos pone un tremendo desafío, décadas después de la rigidez de esa construcción cultural, donde hablar de lucha de clase y de posición de clase, desde las construcciones sociales y políticas, era algo súper naturalizado. Hoy día no lo es, por cierto. Tenemos antes de octubre las perspectivas clasistas, por ejemplo, para el 1 de mayo, siempre somos la marcha chica, ¿no? Y de la marcha chica está la marcha alternativa y después la alternativa de la alternativa, y probablemente 2 alternativas más a la marcha alternativa de la alternativa. Seguimos cargando en las perspectivas clasistas, donde nos posicionamos y nos domiciliamos, como decía antes, no como una alternativa más al modelo, sino que desde una perspectiva antagónica al estado de cosas, donde nos domiciliamos desde la mirada histórica que tenemos como trabajadores y trabajadoras, donde nos consideramos, y ahí hay esa consideración aporta mucho a la construcción de discurso y a la claridad simbólica de entendernos que vivimos de un salario, no somos dueños y dueñas de nuestra vida, la arrendamos, se la arrendamos a los que han usufructado, a quienes han usufructado de estas riquezas que debiesen ser distribuidas de manera equitativa entre quienes desarrollamos este país. Y así podemos seguir profundizando en esa mirada en cuanto a las oportunidades que tenemos de potenciar ese desarrollo. Entonces, cuando hablamos de clase, yo trato de darme esta vuelta, más que nada para tratar de deshacerme y desprenderme del discurso aprendido, porque podría ser mucho más fácil para mí poder recitarle una cantidad de conceptos clasistas, compañeros y compañeras, en los cuales yo podría con algunos compañeros y compañeras conversar tranquilamente, pero uno de los sentidos que tenemos en la construcción de la asamblea, en levantar estos espacios online y cosas que estamos en el tránsito de desaprender para poder aprender otras nuevas, y además ocupando en este momento de pandemia y reclusión cuasi obligatoria, ocupar estos medios para poder hablarle a nuestros vecinos y vecinas, a estos vecinos y vecinas, como decía el Nano, que han comenzado al calor de nuestras prácticas a decir, ¿sabes qué? Si estoy de acuerdo, y no porque sea cualquier olla común, es porque
los cabros tienen, y las viejas y los viejos que están ahí, tenemos una posición, una mirada, porque enfrentamos esta realidad de manera antagónica en una alternativa más. Y eso es lo que yo creo contiene estos elementos que son de clase, no porque andemos, no porque digamos en 3 párrafos el concepto clase o clasista 15 veces. No pasa por ahí, sino que pasa por cómo concebimos, desde dónde nos domiciliamos, de qué manera desarrollamos nuestras prácticas, y eso es un tremendo desafío. No estoy diciendo que lo hemos hecho. Por eso hablaba de que debemos ser muy humildes en esto. Yo creo que estamos tratando de codificar, de comprender cómo construir discurso, cómo hacer correlato histórico de nuestra práctica, cómo poder construir simbolismos que permitan hablar en torno a nuestros domicilios al momento de construir, convocarnos, organizarnos y desarrollar nuestras prácticas, que en definitiva son las que van a hablar de este espacio organizativo. No únicamente nuestros textos, sino lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, en contra de qué y a favor de qué. Oye, desde esa mirada que plantea Alberto, al parecer la definición de clase tiene que ver con una posición, ¿no? Con una ubicación dentro de una determinada estructura y una ubicación del lado de la clase trabajadora. Y en esa perspectiva sería interesante tal vez ver cuáles son los intereses de la clase trabajadora que defiende la Asamblea Barrio Brasil versus otros intereses, que es un poco lo que hemos venido hablando. Sería bueno ver cómo se concreta eso de que somos clasistas. ¿Cuáles son los intereses que estamos defendiendo finalmente? Te toca a ti, Pancha. Gracias por tu pregunta. A ver, yo creo que en ese sentido, creo que es bueno volver un poco al origen de la revuelta del 18 de octubre y bastante a las demandas que ahí se expresaron. Yo creo que eso sí nos ubica en ellos contra nosotros, por así decirlo. Y nos da algunas pistas de cuáles son justamente esas temáticas que nos colocan con los trabajadores y en contra de ellos. Y ahí, pucha, son infinidades de cosas, yo creo, la verdad. Si nos vamos al plano del trabajo, tiene que ver con la precarización, tiene que ver con la subcontratación. Si nos vamos a educación, tiene que ver con el endeudamiento. Si vemos al tratamiento de niños, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con el Sename. Tiene que ver con que no tenemos acceso a la vivienda. Si tienes acceso a la vivienda, tienes que endeudarte. Tiene que ver con ese Chile endeudado. Entonces, ahí viene, yo creo, esa enorme gama de demandas que también incluye cuestiones de género, incluye cuestiones de medio ambiente, y creo que desde ahí uno o sea, tiene que masticar muchísimos temas como para ir ordenando todo lo que construye ese lugar de ellos contra nosotros, porque efectivamente el modelo neoliberal y también acompañado de una elite ultra conservadora que también se mete también en otros temas que no necesariamente son, por ejemplo, de carácter económico, que nos pone en un lugar en el que estamos en contradicción con ellos, que nos pone en un lugar de una clase frente a otra que tiene una visión del mundo absolutamente equivocada o absolutamente diferente, porque justamente están ellos disfrutando todos los frutos de este modelo, mientras todo el resto no lo disfrutamos. Y si pudo haber un margen de goce de ese modelo, fue ese goce fugaz del consumo que te permitió el acceso al crédito y que rápidamente hizo aguas porque quedamos todos endeudados recibiendo un sueldo que se iba a la casa comercial, al supermercado, al banco. Y
Y es ahí donde empieza a surgir la rabia. Después vimos el tema de las pensiones, que también empezó ya a colapsar, que venían en marcha hace no sé cuánto tiempo en contra de esto, y no hay ninguna mirada que diga algún reconocimiento de ellos diciendo, ok, sí, parece que están malas las pensiones, porque no hay nunca un cuestionarse o sea, el modelo en relación a educación, por ejemplo. Ellos simplemente van poniendo partes, y lo peor es que muchos de los partes significan retrocesos para nosotros, porque uno de los partes, por ejemplo, fue el CAE en educación, que fue como, bueno, si la gente no puede pagar la educación, bueno, endeúdese con el banco. Que un poco parecido a lo que pasa ahora. Bueno, si están en problemas, entonces váyanse al seguro de desempleo. Entonces, son en el fondo la misma vida te va mostrando que las respuestas de este modelo en sus diferentes ámbitos, en los diferentes ámbitos de la vida, nos ponen en un lugar de contradicción. En educación, en vivienda, en salud, en cuidado de los niños, en género, en medio ambiente. Es muy difícil como identificar como esta es como la causa que nos pone como en este marco de lucha de clases. Yo creo que es el modelo en su totalidad, con su faceta, o sea, con sus temas diversos. Yo ahí creo que también nos hemos saltado el tema del género, el tema de la propuesta más feminista, que también se encuentra con un modelo ultraconservador que no da cuidado a las mujeres, que no garantiza derechos a las mujeres. Entonces, son infinidad de cosas que nos ponen de nuevo en ese lugar de que ellos tienen una forma de ver el mundo y nosotros tenemos una forma totalmente diferente. Sí, chiquillos, necesito, aludiendo a esta magia de estar en vivo. Estamos en vivo, sí, te voy a recordar, para que tengas cuidado lo que vas a decir. El micrófono. No te vayas a pegar una alamán, por favor, apaga tu micrófono. No, lo mejor es que yo no he visto, no sé qué hizo Alaman, pero bueno, porque les quería comentar una cosa que les quiero pedir permiso para ausentarme 3 minutos. No sé si muchas saben que estoy con mi hija un poco enfermita, está hospitalizada y tengo que ir a darle las buenas noches y vuelvo. Dale. Ya, no hay problema. Desaparezco no hay problema. Después me vamos a seguir, la de igual forma vamos a seguir la conversación para cuando llegues te articules con el mismo proceso, ¿ya? No esperaba menos, por favor. Vaya, compañero. Bueno, gracias. Que te vaya bien. Nano, ¿querías agregar algo? Sí, yo creo que es súper complejo hablar de cómo poder como tener una construcción clasista dentro de todas las pegas que hace las asambleas territoriales, para no hablar solo de nuestra asamblea. Somos un tipo de organización nueva y hay que como ponerse en ese lugar. Tenemos distintos grados de politización, vecinas y vecinos que participamos dentro de las asambleas territoriales. Tenemos distintas visiones y tendencias también. Eso también es sumamente relevante dentro de la pega y cómo discutimos cada una de las acciones que vamos realizando. Si bien el negro yo creo que hizo una buena síntesis de más o menos cuál es la tendencia, digamos, política de la asamblea y las discusiones colectivas que tenemos, sí existen distintas tendencias y distintas formas de entender el trabajo que podemos hacer políticamente. Y creo que es sumamente importante poder dar cuenta justamente de ese proceso de construcción colectiva en donde nosotros y nosotras nos colocamos a la hora de poder proceder a ver qué acciones y cómo esas acciones van desarrollando, por ejemplo, una perspectiva de clase. Si bien nosotros y nosotras nos comenzamos a organizar desde el 18 de octubre, entendemos justamente que son todas esas contradicciones, la precarización de la vida, que nos permiten ponernos enfrente de un vecino y una vecina, somos todos vecinos y vecinas, y de manera horizontal poder ir construyendo organización. Yo creo que no nos debemos apurar tampoco, el camino es largo. Si estamos en contra de, por ejemplo, el modelo neoliberal, esto no va a solucionarse de un día para otro, lo tenemos absolutamente claro. Tenemos una pruebita más adelante que la tenemos que saber pasar de manera muy positiva, que es el plebiscito, pero tampoco la asamblea territorial, y lo discutimos en algún momento en la asamblea, que nuestra organización tampoco se debe a un plebiscito, no se debe a una decisión tampoco. Nos debemos a un trabajo mucho más grande y orgánico que ese, que es el trabajo territorial y a organizarnos entre vecinas y vecinos. No solamente para ir a votar en el plebiscito,
que sí es importante, sino que también para poder ir construyendo de manera constante y permanente una organización política territorial dentro de nuestro barrio, que nos permita organizarnos y poder solventar cualquier tipo de problemáticas que vayan surgiendo dentro de nuestro territorio. Y si no es nuestro territorio, poder ayudar y colaborar, cooperar con otros territorios, asimismo como lo hacemos ahora, que tenemos una articulación súper rica con otras asambleas territoriales, que participamos en la coordinadora de asambleas territoriales en la CAT, y creo que eso es sumamente importante también, como para, primero, empezar en nuestro territorio, empezar a organizarnos, a formar, tener distintas acciones, poder colectivizar los puntos de vista, pero no solo tampoco encerrarnos en nuestro territorio, sino que también articularnos con otros barrios, articularnos con otras poblaciones, con otras organizaciones, para de esa manera, con muchas organizaciones, poder construir distintas perspectivas que nos permitan tener un trabajo paralelo a esto y ir sumarnos a distintas actividades, ya sea una manifestación, una protesta, una olla común, que creo que es sumamente importante también entender eso, que como asamblea tomamos la decisión de hacer una olla común solo un día, y no solamente porque nos faltaran manos, porque esa es la verdad, en un principio nos faltaban manos para poder levantarlas y recursos de plata, para poder levantarlas más días, pero también porque ya habían otras instancias levantadas dentro del territorio y no tenía sentido luchar contra esas otras instancias, sino más bien lo que tenía sentido era poder acercarse a esas otras organizaciones y poder decirles, nosotros estamos aquí porque también queremos ayudarles. También les podemos ayudar, mientras podamos lo podemos hacer, y para eso necesitamos realizar un trabajo articulado y por otra parte integral, que no se quede solamente en la ayuda, sino que también a decir, tenemos todas estas organizaciones dentro del territorio y podemos trabajar juntas, y fuera de él también hay otras más y también las podemos sumar. Ahí, Nano, en ese punto que señalaste sobre la articulación, pensando que la Asamblea Barrio Brasil es una asamblea relativamente nueva, comenzó el 18-20 de octubre, a través de las distintas comisiones, ¿no es cierto?, articulándose también con asambleas territoriales a nivel nacional, a nivel comunal. ¿Podrían profundizar en cómo se ha dado esa articulación, cuáles son los ejes en común que tienen las articulaciones territoriales y pensando también en proyección política? ¿Cómo se ve ese proceso? Sí, bueno, creo que hay distintos como dimensiones de esta articulación. Desde un comienzo comenzamos a realizar un trabajo, recuerdo que más o menos a finales de octubre levantamos una discusión acerca de si era necesario o no poder articularse con otras asambleas territoriales en un primer momento y otras organizaciones del territorio. Y la respuesta fue casi unánime de que era completamente necesario hacerlo. Eso nos llevó a ser partícipes de la CAT, de la Coordinadora de Asambleas Territoriales, en un primer momento, de la CAT, las distintas asambleas territoriales que éramos de la comuna de Santiago, nos dimos cuenta que era sumamente importante también poder levantar un comunal, que actualmente no realiza un trabajo permanente. Y por otra parte está la relación interbarrial, que es sumamente importante y que nos ha permitido levantar distintas manifestaciones, por sobre todo de protesta, donde hemos hecho, por ejemplo, marchas interbarriales y donde estamos constantemente comunicados y tenemos reuniones todas las semanas, de hecho, donde, por ejemplo, tenemos algunas cosas que son sumamente importantes, donde, por ejemplo, la Asamblea de los Héroes trabaja son poquitas manos, son poquitas vecinos y vecinos, entonces se suman al trabajo que está realizando República para poder llevar un trabajo conjunto y poder complementar el trabajo en el barrio con la ayuda de otras organizaciones. De eso se trata, que nos podamos ayudar, que nos podamos prestar manos, pero también conocimiento y discusiones. Creo que eso es sumamente importante. No solo como Asamblea Barrio Brasil estamos haciendo acopio y olla común, también lo está haciendo República, también lo está haciendo Yungay desde otro lugar. Y la idea es poder integrar un trabajo de verdad donde las distintas organizaciones territoriales podamos sustentar las distintas tareas que realizamos, pero también compartirlas y ser solidarios en ese sentido. Muchas veces el trabajo político es súper cerrado y no les da apertura no solamente a las discusiones, sino que también a las distintas acciones que se generan. Y desde mi punto de vista, y trabajando como en la comisión de articulación y como vocero, creo que eso es sumamente importante entender, que si es que no nos organizamos con otras organizaciones del territorio, si es que no salimos también
a trabajar con otras organizaciones fuera del territorio, nos vamos a quedar completamente solos y solos no vamos a lograr cambiar todas las cosas que queremos cambiar. Creo que eso es sumamente importante. Y desde ahí te reboto otra pregunta, pensando como en el proceso constituyente propiamente tal, ¿no es cierto?, que viene un poco de esta lógica instalada de arriba hacia abajo, desde los partidos políticos tradicionales, desde el Congreso, en cómo supuestamente ellos van a presentar esta hoja de ruta, pensando también en la parte como más técnica. Desde las otras asambleas territoriales, ¿se ha planteado un proceso constituyente de abajo hacia arriba? O sea, que sean las personas, las lideresas, el liderazgo que están, o voceros que están dentro de esos procesos, y ahí también me uno a una pregunta que realiza Mónica en Facebook, en la necesidad de que estos participantes también se formen para ser parte de ese proceso de toma de decisiones, no solamente delegar esta puesta en poder, no solamente delegar el poder, sino que también disputar el poder. ¿Cómo se ha tratado esa temática? ¿Se ha tratado, se ha pensado desde la Asamblea y desde los espacios de articulación? Sí, hay varias cositas que creo que son importantes relevar. Lo primero es que hay discusiones que como asamblea no hemos tenido y que vamos a tener que tener en algún momento. Como por ejemplo la idea de levantar o no asambleístas. Es una decisión que tenemos que tomar y que no hemos tomado y que nos permitiría, lógicamente, tener ciertas perspectivas con respecto al trabajo que deberíamos realizar. La otra asamblea, si bien han tomado algunas decisiones, tampoco han tomado decisiones como esa hasta donde yo sé, al menos con las que trabajamos de manera más conjunta. Sin embargo, obviamente que la formación de vecino y vecina, más allá de que sea para ser parte de esta asamblea constituyente o no, tiene que ver con justamente poder tomar decisiones de la manera más informada posible y que las discusiones que, por ejemplo, tengamos en el espacio de asamblea sean de la manera más informada posible. Nos alimentamos de cada una de las informaciones que nos van entregando las vecinas y vecinos. Como les decía adelante, sentirnos en un lugar de privilegio y reconocernos en un lugar de privilegio nos permite entender también de que muchos vecinos y vecinas tienen ciertos conocimientos específicos que también nos permite formarnos. Pero justamente una de las principales comisiones en un comienzo, por sobre todas las cosas, de la Asamblea fue justamente la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque era obvio esa necesidad de formarnos. Entendíamos y nos quitaron hace mucho educación cívica, que yo soy profe, estudié historia, soy profe, y por muchas críticas que haya tenido al programa de cívica, al menos existía. Ahora ni eso. Entonces, ¿de qué manera también nos vamos formando políticamente a un tejido social que no existía y que estamos intentando reconstruir? Y a partir de eso poder ir tomando las decisiones y poder formarnos para poder avanzar en un proceso constituyente. Creo que hay varias barreras que también no nos tenemos que adelantar. Antes de tomar la decisión, por ejemplo, de que si tenemos asambleísta o no tenemos asambleísta, me gustaría que el triunfo en el plebiscito fuera redondito y fuera gigante, que no diera paso a dudas. Entonces, desde mi punto de vista al menos, sería bueno como ir pasito a pasito en vez de ir adelantarnos a esos pasos, lo que no significa que podamos tener en paralelo una formación permanente, que creo que nos hemos preocupado de eso a través de los distintos conversatorios, talleres y dentro de las discusiones políticas que llevamos en la misma asamblea. Creo que es sumamente importante también que a la hora de poder plantearnos políticamente para ir en disputa del poder, para poder cambiar el modelo, y poder llegar a cumplir con las demandas que solicitamos como colectivo de vecinos y vecinas, es sumamente importante trabajar de manera articulada con otras organizaciones, ya sea con asambleas territoriales o con otro tipo de organizaciones también, donde nos podamos ayudar, donde podamos discutir políticamente, donde nos podamos enojar políticamente si es necesario también, porque no tenemos necesariamente por qué tener los mismos puntos de vista, pero es sumamente importante porque solos y solas no vamos a lograr conseguir ningún tipo de cambio. Y eso es lo que fundamentalmente tenemos que entender. Solo organizándonos podemos cambiar todo lo que visualizamos y comenzamos a visualizar desde el 18 de octubre. Sí, me gustaría agregar un punto en este tema de articulación, que es otra área que obviamente está en la parte de la articulación más bien territorial, pero también como asamblea hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de vincularnos con la coordinadora 18 de octubre. Y yo creo que eso es crucial también, reconociendo un poco el origen de nuestra asamblea, que se da en el marco de una revuelta que tuvo consecuencias para muchos de los que participaron ahí bastante nefastas. O sea,
hubo un momento en que había más de 2.000 presos políticos por la revuelta. Afortunadamente esa cifra se ha ido reduciendo, pero quedan alrededor de 50 personas, dentro de lo que se cuentan incluso personas que participaron, por ejemplo, de las protestas del bosque, y sumando, porque obviamente también sin que las leyes represivas en el marco de cuarentena aumentaron, por lo tanto esas vinculaciones también son importantes para nosotros en términos políticos. Son cosas a las que no podemos perderle la vista. Nosotros, si estamos comprometidos con la lucha, con la revuelta, no podemos olvidar en ningún caso, por ejemplo, a estos compañeros que están ahora presos, muchos en Santiago 1, por ejemplo, muchos por montajes de carabineros. Entonces, ese tipo de vinculaciones también son relevantes en el marco de la Asamblea. Obviamente son también, como todo lo que hacemos, son cosas que estamos aprendiendo en el quehacer, que podemos, que tenemos sin lugar a dudas mucho espacio para seguir fortaleciendo, pero también son parte de la vinculación que tenemos dentro de un marco de lucha que va más allá de una cuestión también territorial, sino que también tiene que ver con estas otras cosas que no podemos perder de vista. Oye, en esa misma línea, desde octubre a la fecha surgieron una serie de organizaciones territoriales que antes no existían. Y también pudimos ver cómo la movilización y la organización en territorio de alguna manera resquebrajó el régimen y hizo que tambaleara y que se empezaran a pensar todas las cosas de cómo funcionaba el modelo. Y desde ese punto de vista sería interesante ver por qué es importante tener una organización territorial en la situación política actual y a lo mejor mundial. Si pudiéramos abordar un poco eso, organizaciones territoriales que antes existían, pero en mucho menor extensión y número, digamos, pero ahora eso es más masivo y sería interesante ver por qué para usted y para nosotros es importante. Sí, en ese sentido creo que se puede abordar desde el relato del capitalismo, de la construcción individual, del éxito individual. Eh, Creemos que es un discurso completamente ya explotado, que no le damos cabida, por lo mismo nos organizamos y tenemos esa necesidad de poder tener un constructo colectivo acerca de lo que pensamos y dejar un poco el individualismo de lado, dejar de pensar solamente en uno, de mirarse el ombligo y mirar un poquito para el lado. Eh, Creo que el 18 de octubre permitió un poco eso, de entender un poco el lugar, en el lugar de privilegio en el que uno se encuentra, en el lugar de privilegio en el que nos encontramos en cuarentena, de poder estar haciendo esto y no estar preocupado de que vamos a comer un poquito más rato, o de irnos a acostar para no acordarnos que tenemos hambre. Y son justamente ese reconocimiento del lugar donde nos encontramos lo que nos permite organizarnos con otros y otras que se sienten más o menos en la misma situación y que tienen más o menos también la misma rabia. Si esto también no tiene que ver solamente con el constructo racional que podemos hacer en contra del relato del sistema capitalista, tiene que ver también con Guata, con cómo nos sentimos y cómo esos sentires también pueden ser colectivos. Y muchas veces tendemos a pensar que esos sentires no son colectivos, sino que son completamente individuales y que nosotros solamente estamos enojados con el sistema, porque vemos el éxito en la tele, porque vemos cómo otras personas tienen éxito de manera súper sencilla, pero en verdad, cuando la alternativa para los cabros chicos y las cabras chicas es si no me importa el colegio, prefiero ser narco porque la voy a hacer más fácil y la voy a hacer más rápida. Y cuando la única salida de esa es de qué culpáis a los niños. Si no tienen otra alternativa, no hay otro camino, no se ve otro horizonte, no es posible visualizar otro horizonte, pero de manera organizada y de manera colectiva sí es posible visualizarlo. Es la única forma de poder construir un poquito de esperanza con respecto a lo que tenemos y lo que podemos lograr. Siento que la necesidad si estás en contra de algo, organízate y lucha en contra de ese algo, creo que es fundamental poder entenderlo. La idea de crear o construir un accionar para poder ayudar o para poder cambiar las cosas de manera individual es súper complejo,
pero de manera organizada y junto con otros vecinos y vecinas o con otros compañeros y compañeras, se hace mucho más posible y viable la idea de poder cambiar las cosas. Y creo que eso es fundamental, no solo a la hora de poder llevar y construir acciones, sino que también, como lo he planteado en otras intervenciones, para poder tener a otros y a otras trabajando contigo, trabajando juntos. Esta idea, y yo soy súper majadero, intento siempre como repetirlo, de poder reencontrarse con tus vecinos y vecinas es sumamente importante. Yo no lo tenía de cabros chicos, el poder tratar con vecinos y vecinas, por lo general lo intento hacer, pero muchas veces de saludo, y no de una conversación, de saber cómo está, si necesita algo, de vamos a tomarnos algo, vamos a comer algo, de estar juntos y juntas, de acompañarnos, porque la organización, más allá de la asamblea, cualquier tipo de organización y cualquier colectivo, nos permite en verdad entendernos y querernos un poquito más, agarrarnos cariño, saber conversar, poder poder encariñarse con el trabajo, con las ideas de otro y otra, por mucho que sean distintas a la tuya, pero te permiten tener un constructo mucho más valioso y rico de lo que tú puedes tener. Desde mi punto de vista, ahí es donde parte la idea de poder reconstruir este tejido social y poder volcarnos justamente a la organización. Por eso para mí cualquier tipo de organización es fundamental si estamos luchando contra algo. Y justamente ahora más que nunca, la organización es absolutamente fundamental para poder reencontrarse con el otro y con la otra, para poder reencontrarse con uno mismo también, y para poder tener acciones que vayan en contra de este modelo, que simplemente nos deja en la individualidad, nos deja en la soledad, y nos hace pensar que estamos, o que tenemos que luchar contra un sistema completamente solo, cuando en verdad no es así. Estamos acompañados por muchos otros y muchas otras más. Y Yo voy a creo aprovechar, que perdón. sí, o sea, sumando como a lo que dice el Nano, yo creo que también es importante la organización territorial, que es una de las formas importantes, porque creo que también hay otras formas como el sindicalismo, como el feminismo, que a veces también es territorial, pero también tiene otras dinámicas. La misma coordinadora 18 de octubre, que no es territorial, por ejemplo, que se da para organizarse en relación a los presos políticos. Creo que también tiene que ver con una toma de espacio. Yo creo que en esto mismo que hablábamos hace un rato de ellos y nosotros, eso también se tiene que ver en tomarse los lugares, en ver dónde estamos, en situarnos. Y acá si nosotros nos situamos y nos organizamos en un lugar conquistado por nosotros, obviamente lidiamos con un municipio, obviamente lidiamos con otras cosas, pero estamos organizados, nos vemos, nos tomamos el lugar, acá hay gente organizada. Y si nosotros vamos viendo que en Yungay hay gente organizada, que vamos viendo que en República hay gente organizada, y vais mirando para Santiago, y vais mirando para afuera, y vais mirando para regiones, y veis gente organizada, eso también habla de la fuerza que tenemos como pueblo. O sea, el situarlo en un territorio también te da esa capacidad de visualizar dónde estamos nosotros, porque también así es este país, nosotros estamos en un lugar y ellos están en otros, eso es una realidad. Obviamente no es que todos de acá tengamos la misma posición política, pero sí nosotros somos los que estamos organizados en el territorio, y somos los que estamos con las perspectivas de poder crecer en ese territorio, y eso es lo que también te da una perspectiva de esa contradicción que existe en este Chile. Sí, voy a dar un aviso que me está llegando por interno que a propósito de las protestas, de la protesta nacional que se hace llamada hoy día y mañana, hay varios sectores, Los Nogales, Villa Francia, Hermida, Ñuñoa, La Victoria, Cerro Navea de Conchalí, Avenida Mata, que están siendo fuertemente reprimidos a propósito de la protesta social. La Asamblea Barrio Brasil en este contexto decidió realizar un conversatorio, también apostando a los distintos frentes de lucha y a los distintos espacios de construcción social y construcción política, ¿cierto? Pero tampoco olvidamos lo que está pasando en la calle, tampoco estamos olvidando la represión que están viviendo todos estos espacios territoriales, y los comunicamos también aquí en vivo para que quienes nos estén sintonizando también estén al tanto de lo que está aconteciendo. Está pasando, estás viendo.
también se realizaron otras actividades y se están realizando y se van a realizar, pero no las vamos a comentar acá. Sí, Te verán después. claro. Bueno, No voy a podíamos- aprovechar también de realizar una pregunta pensando en la perspectiva a futuro, ¿no es cierto? ¿Qué viene después de la pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando esto vuelva a la relativa normalidad? ¿Qué va a pasar con el tema del plebiscito? ¿No? Ahí también hay una pregunta que realiza Naranjo en Flor. Si es que la Asamblea o los espacios de articulación han considerado, estoy viendo otro WhatsApp que me llegan informaciones en vivo y en directo, si es que han visto la postura de los sectores de la derecha, tanto institucional y extrainstitucional, sobre aplazar el plebiscito que aún no tiene fecha o que significa un gasto económico muy fuerte a propósito de la crisis también que estamos viviendo. Si han hablado de los posibles escenarios que vienen a futuro, de los obstáculos que tiene el proceso constituyente, cómo se ve el posteriori, ¿no es cierto? ¿Cómo analizan el posteriori? El regreso a una pseudo normalidad. ¿Negro? Que responda el negro, que viene volviendo. Eso, para que tenga equilibrio. Váyale. Dale. Bueno, lo primero, evidentemente, va a ser reunirnos en la plaza. Claramente. No, Y Cris, precisamente para conversar, quizás va a ser una y darnos asamblea. Abrazarnos. Primero nos vamos a abrazar todas y todos. Meter mucha bulla, sin duda. Meter toda la bulla que podamos y convocar a todos los vecinos y vecinas que quieran. Yo creo, sin duda, va a ser volver a ocupar la calle. Volver a ocupar la calle, volver a encontrarnos cara a cara en físico, ya no por una pantalla, volver a resignificar ciertas cuestiones que a lo mejor nos pasan por el lado cotidianamente y que hoy día en este después van a cobrar tremendos valores. Yo creo que vamos a venir con una mochila de aprendizaje y de consolidación y madurez como espacio organizativo, como organización popular, que ciertamente van a insumar la particularidad de construcción que podemos tener acá en el territorio. Ahora, en estos macro temas que mencionáis tú, Viviana moderadora, en estos macro temas, yo creo que nos va ciertamente a convocar desde lo que ya habíamos definido en un momento antes de la pandemia, donde decíamos que nuestro sentido de organizarnos no tenía ni un inicio ni un final con el plebiscito. Si bien considerábamos y nos hacíamos parte del llamado a aprobar, y que fue algo que se discutió en la Asamblea y fue eso lo que se definió. Además de eso, considerábamos de que nuestra acción como organización naciente en ese momento no comenzaba ni terminaba con el proceso constituyente. Eso es algo más, que no íbamos a elaborar ni rezar una agenda que únicamente transitara por el proceso constituyente. Que las transformaciones y las demandas populares que dieron pie a la necesidad urgente de avanzar en el ejercicio de esos derechos a través de la modificación de la Carta Fundamental de este modelo republicano, la democracia republicana, era también un canal más de los que como organización adherían. Ahora, yo puedo dar una opinión personal frente a qué opino respecto al proceso constituyente, digamos, pero yo creo que lo que nos convoca acá es poder poner en diálogo
al resto de los vecinos y vecinas que nos están eh, escuchando y viendo hoy día, es un poco lo que hemos ido desarrollando como asamblea en este proceso, y lo que nos va a convocar nuevamente frente a eso. Yo plantearía que sea desde ese punto en el que no quiero decir en el que lo dejamos, porque no es un tema que, que se ha desalojado, más bien hemos tenido que ingresar con, con otras dinámicas, con otras prácticas más urgentes, con otras, la dinámica del momento nos ha llevado también a tener que reconstruirnos orgánicamente, eh, pero eso no deja la mirada en el horizonte más inmediato, que tiene que ver con cómo continuar eh, con este proceso constituyente, donde yo creo que, si bien es importante, no es el eje ni el centro de las cartas que hoy día están en la mesa para la organización popular y para lo que hoy día se está reconstruyendo desde lo que como hito se instaló el 18 de octubre para adelante. Oye, y más allá de las particularidades del itinerario institucional y las críticas que tengamos, ¿y ustedes siguen considerando que la Asamblea Constituyente es necesaria y es una instancia donde nosotros todavía podemos plantear las transformaciones que Chile necesita como órgano? ¿Puedo responder yo? Sí, sí, Fernando. Sí, creo que estoy tratando de, como vocero tengo la práctica de intentar recordar las discusiones que hemos llevado en la asamblea con respecto a los temas que por lo general preguntan. Y en ese sentido, creo que hubo un momento en el que discutíamos acerca de qué forma podíamos avanzar en las necesidades inmediatas, como por ejemplo acopio, olla común, dentro de este contexto de cuarentena, pero sin dejar de avanzar en el tema político. Y dentro de esas discusiones, lo que conversábamos tenía que ver un poquito con la idea de entender todas las acciones que realizamos también como forma política. Por tanto, creo que vamos a estar mucho más formados políticamente como colectivo, como organización. Y creo que eso es sumamente importante. Desde mi punto de vista personal, no solamente es importante la nueva constitución, sino que también el plebiscito. Creo que la constitución se nos va a quedar corta, y desde mi punto de vista va a quedar corta, lamentablemente, pero sí es sumamente importante en términos de la estructura política. El plebiscito, y por algo lo quieren eliminar, tiene que ver un poquito con poder revertir esta idea difunta ya, pero yo no sé por qué todavía siguen pensando que nuestro sistema electoral está dividido en los 3/3, cuando eso ya a mi juicio dejó de ser hace harto rato, pero el plebiscito nos permitiría dar cuenta justamente de eso, y dar cuenta que la mayoría justamente quiere un cambio de constitución. Eso por una parte. Y lo otro, creo que el cambio de constitución también es absolutamente necesario, pero lamentablemente jugamos con el itinerario de la clase política y no con un itinerario propio. Pero ahí las asambleas territoriales, las organizaciones, debemos también poder levantar trabajos paralelos y procesos paralelos. En ese sentido, es súper importante recordar que existe la instancia o la intención aún de poder realizar una asamblea popular constituyente como un proceso paralelo. No porque no queramos participar del otro proceso o no porque nos excluyamos como decisión política del otro proceso, sino que para poder insumarnos justamente e insumar a los asambleístas y las asambleístas de qué es lo que en verdad, cómo podemos jalonar un poquito para nuestro lado a los asambleístas y asambleístas conservadoras que por supuesto que van a haber. Entonces, creo que si bien esas instancias son importantes, tampoco debemos centrarnos en ellas, sino que debemos centrarnos en nuestra propia organización y en la articulación que tengamos con otras organizaciones. Si no lo hacemos, creo que tanto el plebiscito como la posible nueva constitución no nos va a servir de mucho y no vamos a llegar a lugares donde queremos estar.
yo desconfío mucho, obviamente, de estos procesos, porque ya nos han cagado muchas veces. Y eso es súper complejo porque uno obviamente queda siempre con el miedo de que te van a cagar de nuevo. Y nos quedamos con esa desconfianza, y esa desconfianza justamente la alimentamos políticamente y la traducimos en acciones cuando lo podemos hacer de manera colectiva. Entonces, para mí, el centro no debiera estar en cuál va a ser nuestra posición después de que termine la pandemia, o cuál va a ser nuestro trabajo con respecto al plebiscito o a la nueva constitución, sino más bien cómo vamos a estar nosotros y nosotras como organización, y cómo ese trabajo lo podemos llevar a cabo en distintas acciones. Yo me centraría mucho más en eso y en poder dar cuenta y llevar nuestra energía un poquito para eso, más que a cómo vamos a afrontar los otros procesos. Si tenemos una organización fuerte, estable y muy bien organizada, obviamente que vamos a tomar muchas mejores decisiones que si tenemos una organización que está muriendo. Bueno, hay dos comentarios que tocan este punto. Igual los quiero señalar. Si bien yo creo que tocaron un poco la respuesta y zanjaron un poco el tema, hay Juan Pablo, que habla sobre que la cooperación mixta constitucional es otro engaño de los partidos políticos corruptos y legítimos que le entregamos el poder constituyente a ellos en bandeja. Pregunta que si es que vamos a tocar el refichaje ilegítimo de los partidos políticos. Eso es como un comentario. Y por otro lado, Naranjo en Flor también señala que el problema que enfrentan es el límite para el inicio de la campaña política, pensando en el plebiscito, y en el peor de los casos, si se extiende el estado de catástrofe y así no se puede hacer campaña ni nada en físico. Existe la opción de una baja participación si se mantiene fecha hasta octubre. Yo, bueno, frente a quizás alguno de los comentarios lo mencionó y también el Nano, yo creo que una de las cosas que caracterizó un poco a la discusión en torno al plebiscito y al proceso constituyente fue la profunda desconfianza que hay al respecto. Ahí obviamente cada uno también tuvo posturas, yo creo que no se llegó a una claridad absoluta en la asamblea, pero el afán de poner el foco fuera del proceso constituyente tiene que ver porque desconfiamos de las reglas del proceso constituyente. Esto parece estar lleno, o sea, no parece estar lleno de trampas, esto está lleno de trampas. O sea, ya los plazos para cambiar cómo se van a elegir los constituyentes ya pasaron, está todo, o sea, no quieren que pase porque estos buenos son locos y ojalá no cambiara absolutamente nada, pero ya, si vamos a abrir este espacio para que las cosas cambien, van a dejarlo súper limitado. Lo decía también el Nano, no, es muy difícil que el proceso constituyente dé el ancho para que realmente cambiemos Chile. O sea, es algo que tenemos que seguir, es algo con lo que de alguna forma quizás en el plebiscito sí hay más convicción de que hay que participar y que hay que demostrar que sí, o sea, lo hemos demostrado de múltiples formas, ¿eh? Pero ya, ok, vamos a demostrar también de la forma del voto diciendo, sí, sabéis que además de todas las protestas que hemos tenido, de toda esta revuelta, por si no te quedó claro, mira, también está esto, ¿cachai? Ya, perfecto. Pero de ahí a poner las fichas particularmente en ese proceso constituyente, si bien hay opiniones diversas, yo creo que por sobre todo prima la desconfianza, porque no hay garantías de que vaya a ser un proceso realmente democrático. Por el contrario, mientras más trampas puedan meter, van a meterlas. Yo dudo que haya un proceso donde esté metido con esa fuerza y con esos privilegios la derecha, con esto de los 2/3, la cuestión de que vayamos a, por ejemplo, a recuperar los recursos naturales, por ejemplo, a recuperar tierras indígenas. Entonces, pensar que nuestra orgánica o nuestra organización tiene que estar centrada en eso, creo que nos limitaría absolutamente de lo que de lo principal finalmente, que es cambiar Chile. Y cambiar Chile yo no creo honestamente que se vaya a dar por esa vía. Es algo obviamente que vamos a tener que discutir, es algo que dada cada circunstancia se va a tener que tomar alguna postura, pero el objetivo no es estar presente en ese proceso particular, que por lo demás todos sabemos que se dio y se originó de una forma bastante nefasta en un momento que se estaban violando derechos humanos en Chile,
Entonces, poner las pistas ahí yo creo que no es el afán de la organización. Yo creo que hay un montón de otras cosas que nos preocupan más en este momento, antes de la pandemia, y yo creo que va a ser también lo que va a pasar cuando pase todo esto. Y ahí también, Alexis, perdón. No, sobre lo mismo, antes de la otra pregunta. Sobre lo mismo, ¿ustedes creen que hay alguna incidencia de las organizaciones y la movilización en ese proceso institucional? ¿Puede haberla? ¿O es una cosa que va a ir en paralelo? O sea, es que ahí yo creo que es bastante como especulativo. Porque, claro, podríamos ser optimistas y decir, sí, la protesta algo va a ser, y claro, tú veías ciertos cambios de discursos de algunos políticos, no, ahora que después del estallido social yo me doy cuenta que... Pero yo, o sea, por lo menos ahí yo creo que entran harto las opiniones personales, porque tampoco es algo que tenemos definido así como asamblea, y yo la verdad es que dudo que se dé el margen, más allá de una manifestación de buenas intenciones, que abundan, y abundan incluso de personajes, no sé, como Luxig, ponte tú, ¿cachai? Dueño del país. Pero yo dudo que eso se vaya a traducir en algún momento en que institucionalmente esa élite diga, ¿sabéis que en verdad deberíamos dar la opción para que los chilenos decidan cómo se maneja este país y vamos a abrir la discusión a todas las altas de los recursos naturales y vamos a ver si nacionalizamos el cobre? Yo no lo veo y creo y veo muy difícil que una manifestación, que una misma revuelta de la fuerza del 18 de octubre los haga cambiar, porque de hecho cuando pasan esas cosas se unifica totalmente y viene es que todos tenemos que condenar la violencia. Y ese es el discurso que se instala, para limitar los márgenes de la discusión a un espectro súper chico de los consensos de ellos, de divergencias entre ellos, pero sin realmente abrir el espacio para las grandes discusiones. Entonces, yo honestamente desconfío por lo que hemos visto en la historia lejana y reciente de cómo se han manejado los conflictos en Chile. Qué interesante el punto que pone el Hernán, porque nos empuja, Hernán Moderador, nos empuja no moderadamente a... se me va la neurona. Por tirarte la talla, Hernán, se me fue, pero ya la voy a... Suele ocurrir a mi edad, tranquilo. Ya, Nano, vamos. Alberto, ya está. Que el Hernán nos empuja al tema del poder, en definitiva, y a esa discusión, cuando nos preguntas qué nivel de incidencia podríamos tener, en definitiva, el pueblo movilizado con el proceso constituyente o el plebiscito, lo que se vaya a dar. Yo no puedo más que recordar que cada vez cuáles han sido los resultados en el mundo, pero acotémonos en América Latina, para que no vamos a ir tan lejos. ¿Cuáles han sido los resultados cuando el pueblo organizado o las organizaciones del pueblo han confiado en el bloque dominante, en el modelo, en el neoliberalismo, en el capitalismo, en la oligarquía, en los dueños del poder y la riqueza? ¿Qué ha ocurrido a través de la historia de nuestra América Latina cuando el pueblo ha confiado? No, cagado, ¿cierto? No es una desconfianza que surja ahora porque nos subieron el metro. Hay una historia de colonización, no quiero hacer caricatura con esto, digamos, pero hay toda una historia que tenemos como pueblo, que hoy día tenemos una cantidad innumerable de pruebas, de hitos, de posibilidades de visibilizar que no solo el chancho está mal pelado, sino que estos buenos lo van a defender, lo van a cuidar a toda costa, van a mentir brutalmente. Si esa mentira no basta, van a reprimir. Si esa represión no basta, van a asesinar. No se les mueve ni una ceja para
aliarse, y ya lo hemos visto a través de todo lo que hoy día consideramos como clase política o quienes ostentan el protagonismo de la política tradicional, para hacer esa diferencia, ¿no? Porque sujetos políticos son. Pero sí quienes ostentan la política tradicional, cuando alguien decía hace un rato la oposición y la derecha, a mí me cuesta ver esa diferencia, ¿no? en el escenario actual entre quienes son oposición y quienes son gobierno, ¿no? Y quienes son derecha, porque basta con que les toquen un pelo y se alinean de una manera pero impresionante. Tenemos cantidad de botones de muestra, ¿ah? Desde todos los gobiernos desde Elwin hasta la fecha, y con todos los nuevos actores que han ido surgiendo, han aprendido rápidamente a saber cómo ponerse a la fila y poder aprender a solapar y a reproducir el modelo dominante. Entonces, creo que ahí el tema del poder, ahora hay una discusión que podría ser un segundo espacio de conversación, tirando la pelota para allá, cómo efectivamente construimos poder desde estas experiencias de organización territorial, hacia dónde pensamos la incidencia, de qué manera creemos que eso se consolida. Yo estoy de alguna manera súper atento al proceso y a la dinamización que ha tenido, y muy optimista que ha tenido este espacio de organización que es nuestra asamblea. Hubieron muchos discursos de temor frente a que no íbamos a ir al carajo, porque la pandemia nos iba a encerrar, etc. Yo creo que se ha consolidado, se ha madurado, hemos tenido los espacios no solo de reflexión, sino de reorganización, de poner a la práctica la idea, de seguir en la calle. Hemos violado la ley. De hacer lo que hemos considerado que tenemos que hacer, y además la asamblea no solo se ha consolidado en esos componentes, sino que también ha crecido cuantitativamente, se ha renovado, ha ido madurando en posiciones, se ha domiciliado, y estamos hoy día mirando para adelante, también asumiendo esta mochila de nuevos desafíos y continuando en la profundización desde esta perspectiva que es de clase, que es antagónica al modelo, y que queremos cambiarlo todo, y eso es lo que queremos decir el 2 y el 3 también, que estamos en ese camino. Oye, una cosa, y un partido... Tengo una pregunta en Facebook, Pero antes de ir a la pregunta en Facebook. Al nano. ¿Tú piensas que este es un partido perdido o es un partido a disputar? A propósito de lo que estamos hablando recién. No, todos los partidos se juegan. Todos los partidos se juegan. No hay ninguno que haya que dejar de lado. Todos los partidos son importantes y hay que ir al partido y jugarlo nomás. Yo creo que es parte del proceso de formación también político. Creo que podríamos incluso asociarlo a la pregunta de cómo construir la perspectiva de clase dentro del accionar de las distintas organizaciones territoriales. En este sentido, todos los partidos hay que jugarlos porque son parte del proceso de formación de todas las organizaciones también. Y no solamente jugarlos, sino que también planificarlos, donde también se da harta forma de crecimiento. Todos tenemos distintos tipos de formación política entre los vecinos y vecinas, porque el hecho de ir a votar constantemente sin dejar un año de votar es un tipo de formación política. El no haber ido a votar nunca por una decisión personal también es un tipo de formación política. E ir alimentándose de todos esos puntos de vista nos permiten justamente jugar un mejor partido. Y si ese partido lo perdimos por goleada, no se preocupen, porque al otro vamos a ir mejor preparados para que nos hagan solo un gol. Y al otro vamos a ir a empatar el partido y al siguiente lo ganamos. Y después vamos a empezar a ganar por goleadas. Y de eso se trata organizarnos, porque no tiene que ver simplemente con pensar en no voy a disputar el partido, nos vamos a organizar solamente, hay que perder también. Y hay veces en donde sabemos que vamos a entrar al partido perdiendo,
pero hay que jugarlo igual porque va a permitirnos tener un proceso de formación que también va a ser sumamente importante. Va a permitir conocernos con los otros jugadores y las otras jugadoras que van a estar ahí en la cancha, y van a permitir entregar el pase-gol para que en un colectivo podamos construir justamente esos golazos que nos van a dar el triunfo. Yo no lo veo en el proceso constituyente, donde sí hay que ganar, y hay que ir para ganar el partido, no hay que jugarlo para ir a empatar y intentar sacar un empate, sino que hay que intentar ganarlo. Va a ser difícil, pero hay que intentar ir a ganarlo. Pero nos va a servir como un proceso de formación sumamente importante. Algo que siempre intentamos recordar cuando estamos en la asamblea y tomamos decisiones que son relevantes para nosotros y nosotras, es repetirnos que tenemos meses de formación, que tenemos meses solamente como una organización, pero en esos meses hemos sabido construir muchas cosas. Y hemos cometido caleta de errores también, pero de esos errores hemos ido aprendiendo y lo aprendemos para no volver a cometerlos. Yo creo que eso es sumamente importante. Todos los partidos se juegan. Bueno, desde ahí, bueno, y con esto también ya vamos cerrando como los últimos comentarios que tenemos en Facebook, que se ha formado una discusión bastante acalorada, sobre todo pensando en el proceso constituyente. Alexis señala que, voy a resumir un poco los comentarios, ¿ya? Así que señala que si se ha pensado en la probabilidad de que haya un autogolpe, dado el descalabrado e innegable, y que no existe una voluntad ni transparencia para el proceso constituyente. Voy a leer todas las preguntas y ahí la van contestando también ya como cierre. Cristian señala que el asunto del cambio constitucional no se resuelve o se agota en ámbitos institucionales. Acotar la discusión en este ámbito nos limita al rayado de cancha diseñado por el poder. El proceso que nos permitirá transformar este país se define en la disputa de la hegemonía política, proceso que se constituye en el que se acumula cotidianamente, no en los cálculos electorales. Un poco ahí las opiniones que estaban vertiendo ustedes. Naranjo señala, igual creo que hay poca vocación de poder por parte de las organizaciones barriales políticas, y como izquierda tendemos a quedarnos al margen, litigar y no pelear. ¿Qué proyectos alternativos tenemos como izquierda o pueblo organizado? Canela de las Mercedes también consulta. ¿Cuáles son los elementos dentro de su proceso de organización que han identificado como fundamentales para construir una nueva sociedad? Ahí se formó como les digo, se formó una discusión bastante interesante en torno al mismo proceso constituyente, que es un poco lo que viene y lo articuló también con la última pregunta, ¿no es cierto?, con las proyecciones. Una respuesta final a estos comentarios, a esta disputa, considerando estos elementos que se han tocado. Se tocaron harto, así que pueden ir por cualquiera. Yo me voy a quedar con el tema que lo vuelven a mencionar ahí, con el tema del poder. Yo creo que hoy día tenemos en el cuerpo de la asamblea, desde quienes han asumido roles de echarse la mochila de la pega cotidiana, hasta quienes guardan una favorable sensibilidad con la asamblea y se ponen contentos cuando ven un papelógrafo de la asamblea, o leen los afiches, o colaboran con las actividades que se realizaban en la plaza, y ahora se han hecho parte de la red solidaria, en las distintas acciones que la asamblea ha ido desarrollando. La pregunta de si esto, para algunos probablemente son parte del quehacer testimonial de la izquierda, y que la construcción de poder únicamente solo pase por la alternativa electoral. Y eso probablemente en muchos otros espacios de asamblea se está dando esta tensión, ¿no? Y particularmente yo creo que eso nos ha llevado a una tensión que desde el mundo popular, desde las organizaciones populares de base, hace mucho rato, quienes en mi caso hemos transitado con nuestra biografía desde ahí, no teníamos esa tensión. No era común tensionarnos ahí, porque en realidad estábamos como desde la opción de construcción de poder no transitada por lo electoral, como decía el Nano,
considerábamos con toda claridad de que es política la opción de no vincularnos a la democracia representativa y no ir a votar. En algún momento, y de hecho hasta que cambiaron el modelo electoral, seguían siendo más las abstenciones y los nulos que quienes votaban. El tema es que no había desde ahí un cuerpo que plasmara en un proyecto de construcción algo. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un debate, no voy a ser tan patudo de arrogar una tesis al respecto, yo creo que tenemos un debate al interior de la Asamblea porque es un espacio también particular que tiene esa novedad de que estamos poniendo en debate posiciones que pueden ser divergentes, pero que tenemos horizontes en común y que hoy día nos hacen agruparnos en un mismo espacio organizativo de masas que tiene esta característica como la Asamblea, pero que estamos debatiendo sobre el poder, que estamos debatiendo sobre nuestras prácticas, que estamos consolidando más fuerza porque comprendemos que solo no llegamos ni a la esquina, que estamos poniendo en tensión temas que tienen que ver con el tema constituyente y el cambio constituyente, pero al mismo tiempo también la validación de expresiones y formas de organización popular donde en definitiva se antepone y pasa por sobre este hito constituyente, considerando que poca confianza tenemos en relación a quienes están organizando este proceso. Por lo tanto, no vamos a volver a ser ingenuos e ingenuas en torno a esto. La historia ya nos ha enseñado. Y por lo tanto, si a mí en lo personal me preguntan dónde está el poder, yo creo que el poder está en la paciencia, en la mirada política, en la altura de mira que podemos tener para considerar que este proceso, que el poder es un proceso de construcción, y hoy día estamos en ese tránsito, pero no nos pongamos ansiosos, no nos pongamos ansiosas, miremoslos como el proceso que nos ha ido tirando tanta realidad encima y hemos por el momento, yendo a la metáfora futbolística de Nano, hemos logrado salir jugando. Pero ahora tenemos que meter goles. Y eso va a pasar porque logremos profundizar esta reflexión y no caigamos solo en la práctica, en el hacer por hacer. Porque es seductor, es súper seductor hacer por hacer. Pero tenemos que lograr el equilibrio de que nuestra práctica vaya de la mano con la reflexión necesaria para tomar decisiones que logren hacer cuajar los goles que queremos meter en las canchas que vamos a tener que jugar, porque ciertamente los partidos los vamos a jugar, sin duda. Pero nosotros tenemos que escoger las canchas, tenemos que escoger los momentos, hacer los cambios correspondientes y de eso se trata el momento hoy día, creo yo. No podemos definirlo con tanta claridad. Sí, yo coincido y también, claro, como que a veces está esta necesidad de como tomar postura respecto a, en este caso sería el plebiscito del proceso constituyente, y que sea esa la forma en que la Asamblea pueda posicionarse políticamente y tener un horizonte claro, como necesariamente enfrente a ese proceso que se instaló por parte de esta élite política, pero también hay que recordar que incluso eso fue detonado por otra cosa que no fue institucional, que fue el estallido social, que fue la revuelta popular, que es incluso la que a veces hace los quiebres en esta inclusa pandemia. O sea, cuando estalló lo del bosque fue muy decisivo también para cómo se estaba evaluando la situación política. Entonces, creo que a la hora de hacer definiciones políticas, obviamente tenemos que tener en mira esos procesos institucionales. Tenemos obviamente que ir construyendo definiciones, pero tenemos que estar muy atentos a lo que nace de la misma revuelta, porque yo creo que de ahí han surgido muchas respuestas, muchos caminos, que de hecho son los caminos que llevaron a la formación de esta asamblea. Si no fuera por eso, no fue el proceso constituyente, jamás hay que olvidar eso. Eso se salió después y cocinado.
fue otra cosa la que fundó esta asamblea y muchísimas de las organizaciones populares que hoy día tienen lugar en Chile. Entonces, en ese sentido, como tratar de apresurarnos y que nuestra respuesta a esa meta o a la forma en que vamos a cambiar Chile se dé necesariamente por responder a este proceso que se instaló. Sinceramente no creo que sea lo más necesario. Creo que tenemos que ir nosotros construyendo las respuestas. Eso efectivamente hay que tener paciencia, pero también tenemos que estar muy, muy atentos a lo que va pasando en el mismo proceso de la revuelta popular, porque de ahí han salido muchos caminos que finalmente terminan siendo los más certeros, incluso los mismos, la respuesta que está dando ahora en términos de organización popular, como las ollas comunes, surgió de ahí, no de alguna institución diciendo, oye, por acá vamos. Entonces, estemos atentos también a lo que está pasando en esta naturaleza de la revuelta en la que surgió toda este Chile que despertó, este Chile organizado, porque yo creo que ahí vamos a encontrar mucha más por donde seguir, muchas más rutas. Sí, pensando un poquito como para poder cerrar la última pregunta, me gustaría como comenzar recordando, para no olvidar lo que dijo Clemente Pérez, justo antes de que fuera el 18, creo que fue el 16, algo así, de que, cabro, esto no prendió. Yo creo que eso es sumamente político y es deja un poco en evidencia cómo pensábamos antes del 18 o cómo nos estábamos organizados colectivamente para darnos cuenta de que muchas más personas creíamos que en verdad sí había aprendido. Y dentro solo del imaginario de la élite estaba esto de que no íbamos a aprender con algo como eso. Siento que es sumamente importante poder abordar las cosas desde una organización y no plantearnos tanto o apurarnos como bien lo planteaba el negro, en la idea de poder avanzar como sin mirar atrás. Es necesario ir echando una miradita para atrás, porque ya nos han cagado muchas veces por una parte, y por otro, con la pregunta o el comentario que se hacía con respecto al proyecto político alternativo, yo en verdad no sé si lo tenemos. Y yo apelo más a que vayamos lentito construyéndolo, porque los plazos institucionales que nos pusieron adelante no van a ser suficientes como para que estemos bien paraditos y lo suficientemente bien parados como para ir a ganar por goleada. Entonces, como no vamos a ganar por goleada, tenemos que ir lentito, vamos partido a partido e intentemos triunfar en cada uno de ellos. Y para mí el proceso de organización para la construcción justamente de un proyecto y luchar por ese proyecto es sumamente importante. Y no hay otra forma, creo yo, y desde mi punto de vista, para poder lograr eso es a través de la organización. No lo veo desde otra forma, no lo veo desde otro lugar. Y vamos a tener que ir avanzando lentito, con paciencia, porque no podemos ir y pensar que vamos a poder hacer todos los cambios de un día para otro. Ojalá así sea y ojalá lo hagamos, pero ya sabemos cuando estamos a punto de poder realizar un cambio profundo, como por ejemplo, estábamos a punto de hacer renunciar a un presidente de la República, más allá de quien sea. Íbamos a estar a punto de eso cuando la institucionalidad se pone de acuerdo para proteger su república, porque su república no es la nuestra, se pone de acuerdo y nos caga. Y nos raya la cancha para que nosotros tengamos que jugar en esa cancha. Y no en la cancha que nosotros estamos eligiendo. Y creo ahí donde el papel de la organización es sumamente importante para poder definir en qué cancha jugamos. Pero no vamos a poder definir en qué cancha jugamos hasta que estemos bien organizaditos y que tengamos claro como organizaciones en qué cancha queremos jugar. Porque creo que también es una decisión súper compleja y de un día para otro tampoco lo podemos lograr. Habemos obviamente dentro de las organizaciones territoriales vecinos y vecinas que están mucho más politizados que otros, pero eso no quiere decir que el resto de los vecinos y vecinas tengan que avanzar al ritmo de los politizados. Tenemos que ir avanzando, algunas veces mucho más lentito, pero respetando los distintos ritmos que vamos generando en las distintas discusiones. Y a veces sí, nos vamos a quedar atrasados, pero lamentablemente eso va a suceder. Pero prefiero quedarme atrasado a no tener ningún tipo de organización como era antes del 18 de octubre, que si bien había muchas organizaciones políticas, los vecinos y vecinas por lo general no participaban de esas organizaciones políticas, aún más le tenían completa desconfianza a ellas. Y la idea es poder generar espacios donde el trabajo horizontal y muy diferenciado
al tipo de organizaciones políticas existentes o institucionales, las más convencionales que conocemos, con una labor muy distinta, con un respeto muy distinto y con una horizontalidad, podemos justamente ejercer una lucha y una organización que nos pueda ayudar para poder elegir las canchas en las que jugamos y para poder ir pensando en un triunfo y ganar en cada uno de esos partidos. Yo creo que para mí eso es sumamente importante, la organización por sobre todo. Y recordar, porque siento que también hay un poco de desesperanza en decir que muchas de las organizaciones territoriales no están completamente politizadas o no hacen todo lo que el deber ser de estas organizaciones debieran realizar. Bueno, el día de hoy estamos protestando de una manera distinta porque, para volver un poquito al comienzo, estamos en días que son sumamente importantes, el día de hoy y el día de mañana, donde decidimos manifestarnos, donde decidimos protestar de distintas maneras. Esto no es la única forma en la que lo estamos haciendo. Y es sumamente importante porque antes del 18 de octubre no teníamos esta forma de poder hacerlo, o no teníamos el espacio colectivo para poder realizarlo. Y si bien no es el avance que quizás podríamos haber tenido, sí es sumamente importante esos avances, reconocerlos, visibilizarlos y seguir avanzando en pos de una mayor organización para poder lograr todos los triunfos que queremos y necesitamos. Perfecto, perfecto. Bueno, en honor al tiempo, como dijimos, esta actividad iba a durar hasta las 10 de la noche. Queremos agradecer a las vecinas y vecinos, saludar a mi amigo y moderador Hernán también, agradecerles por el espacio. Creo que este espacio de discusión es bastante necesario, nos convocó en este momento en la protesta social, ¿no es cierto?, que está convocado hoy día y mañana también. La discusión política, la necesidad de seguir articulándonos, la necesidad también de proyectarnos políticamente, de saber lo que viene en el futuro, de no abajar la organización, de no caer en lo asistencialismo. Creo que hay muchos puntos que tocaron. Ojalá, ahí también quizás como una conclusión, tuviésemos todas las recetas, todas las respuestas frente a todos los comentarios que hubo en Facebook. Creo que nosotros también estamos en esta dinámica también de articularnos, de organizarnos, de conocernos, de estar con ganas, de a veces no estar con ganas, de estar también encima en este contexto y lo que ha significado también este proceso desde que nos empezamos a articular y organizar. Así que desde ahí les queremos agradecer, con Hernán también, voy a sumar a Hernán a mis palabras, a las vecinas y vecinos que en esta ocasión salud Pancha, que en esta ocasión nos han acompañado en este conversatorio. Así que un fuerte abrazo y sigamos construyendo. Solo quisiera, antes de terminar, y bueno, hoy día y mañana protesta. Solo antes de terminar, pedirle a Hernán que se mueva un poquito a un costado, porque yo creo que ahí se sintetiza un poco lo que en esta frase para el periodo que hoy día nos dimos: solo en el pueblo confiamos. No lo podemos decir de otra manera más clara. Gracias, Hernán, puedes volver a tu posición. Solo decir algo que para mí también es sumamente importante, poder mandarle un abrazo y cariño a todos los vecinos y vecinas que lo están pasando mal con ellos por la enfermedad o por la necesidad, y también por sobre todo a los familiares de vecinos y vecinas que participan en la asamblea, que están pasando por un mal momento. Le mando un abracito. Aprovecho de meter a un familiar también que lo están pasando más o menos mal por lo mismo, y aguante a la organización y que podamos avanzar para poder cambiar este sistema inmundo. Y ojo, que no podemos olvidarnos nunca, en ningún momento de la historia, en ningún proceso de los que confrontamos a quienes ostentan el poder de manera antagónica, que ahí van quedando quienes también van poniendo el cuerpo y la cuerpa, y por lo tanto, por los presos y las presas de la revuelta y este proceso político, es nuestra responsabilidad también no soltar los espacios de solidaridad y de acción política concreta en torno a visibilizar, apañar directamente y seguir luchando por su libertad urgente y plena, en todos los aspectos. Muchas gracias, compas, por las palabras, por los comentarios.
Bueno, les mando un fuerte abrazo, me sumo también a las palabras de Nano, de Alberto, y seguimos entonces con estos espacios de discusión y conversación. Así que, oye, gracias también a todos los que nos escucharon, a la audiencia, a quienes también están dejando ahora un comentario en Facebook. Disculpen que si no tomamos todas las palabras o todas las cosas que se dijeron, también en honor al tiempo tenemos que ir cerrando también este conversatorio. Así que hay muchas cosas que quedan pendientes, hay muchas cosas que quedan por discutir y quizá en otra oportunidad también vamos a repetir esta instancia. Así que ya pues compañeras, compañeros, les mando un fuerte abrazo. Voy a dejar también de transmitir por Facebook.